Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Para todos los que nos están viendo en redes sociales, en Facebook, somos la Iglesia Centro de Avivamiento, aquí en la ciudad de Paso Robles, California. Amén. Nos saluda el pastor Vicente Salmerón y es un honor esta noche poder compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos decir que la presencia de Dios está aquí. Amén. Amén. Porque en las alabanzas, amén, pudimos sentir su presencia. Amén. Tocamos el trono de su gracia. Amén. Y esta noche vamos a hablar del apóstol Pablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo es uno de los personajes, amén, que mucho se menciona en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Amén. Las cartas que él escribió, ¿verdad?, siguen siendo de gran utilidad hasta nuestros días. Amén. ¿Por qué? Porque nos dan entendimiento, nos dan esperanza y sobre todo nos dan instrucciones. Amén. Pero podemos mirar que la transformación de Pablo es para cada cristiano un ejemplo a seguir. Amén. Amén. El apóstol Pablo viene de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín. Amén. Era un fariseo muy educado, era un rabino muy conocido. Amén. Amén. Según él, tenía suficientes razones para hacer justicia con su propia mano. Amén. Según él, tenía un celo en lo que él creía, pero ese celo que él tenía no venía de parte de Dios. Perseguía a la iglesia al principio, amén, los arrestaba, los encarcelaba, amén, y también podemos mirar que estuvo presente cuando le dieron muerte a Esteban. Amén. Lo voy a invitar, si podemos ir al libro de Hechos 7:55. Hechos 7:55, cuando esté ahí puede decir amén. Gloria a Dios. Hechos 7:55. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, Hechos 7:55. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Nosotros podemos mirar ahí que dice que pusieron la ropa que él tenía ahí a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Saulo es el mismo Pablo. Amén. Amén. Pero él estuvo participando en la muerte de Esteban. Amén. En ese tiempo Esteban, el único delito que tenía Esteban era predicar la palabra. Y dice que cuando les decía que miraba a Jesús a la diestra del Padre, ellos no querían oír eso. Se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Podemos decir que qué cruel fue como lo asesinaron a Esteban.
Y ahí estaba Pablo. Pero para la gente que estaba mirando la muerte de Esteban, fue algo terrible. Amén. Pero yo no creo que fue algo terrible para Esteban. Porque Esteban, cuando estaba ahí, él estaba viendo los cielos abiertos. Amén. Él pudo ver a Jesús, que estaba a la diestra del Padre. Amén. Cuando leemos este pasaje de la Biblia, nos ponemos, sin ponernos a pensar, podemos decir, qué trágico murió Esteban. Pero si nosotros nos metemos y pensamos en ese momento cómo se sentía Esteban, Esteban era dichoso, porque él estaba viendo los cielos abiertos. A él ya no le importaba morir. Amén. Al contrario, él clamó y le dijo: Padre, no tomes en cuenta de lo que ellos están haciendo. Porque Esteban se sentía más cerca de él. Amén. Como una vez le comenté acerca de Esteban. Yo creo que cada pedrada que Esteban recibía, él se sentía más cerca del Señor. Amén. Amén. Pero ahora, ¿quién estaba ahí participando en la muerte de Esteban? Estaba Pablo, estaba Saulo, que en ese tiempo perseguía a los cristianos. Los perseguía porque él creía que él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos mirar que Dios le cambió su nombre. Amén. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios en una forma correcta. Él perseguía a la iglesia. Saulo era temido por los cristianos. Le tenían miedo. En ese tiempo a los cristianos le decían los del camino. Amén. Amén. Y vamos a ver allí mismo en Hechos 8:1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos mirar ahí a Saulo, amén, cómo los perseguía. Después de que la gente llevaba a enterrar a Esteban, dice que Saulo se enseñaba con los cristianos, con los del camino. Él entraba casa por casa a sacar hombres y mujeres para ponerlos en la cárcel. Amén. Amén. Pero ¿cuál era el pecado de esa gente? Simplemente era creer en Jesucristo. Amén. Amén. Y podemos mirar lo malo que era Pablo. Pensaríamos que sería condenado por Dios por perseguir a sus discípulos. Pero Dios tenía otro trato con Pablo. Amén. Fue algo terrible. Algo terrible para los discípulos, para todos los que creían en Jesús. Imagínense Pablo en estos tiempos. Persigue a la iglesia, que persiguiera a la iglesia, que agarrara
órdenes especiales de poder echar a prisioneros a los cristianos, todos dirían, él se va a ir al infierno. Todos lo condenarían. Cuando no es nuestro trabajo condenar. Nuestro trabajo es, Señor, ten misericordia de él. Amén. Amén. Pero él estaba persiguiendo a los cristianos. Amén. Amén. Pero Dios tenía un trato especial con él. Así como tuvo un trato especial con usted y conmigo. Amén. Así lo tenía con Pablo. Con los que nos persiguen. Por cuando, acuérdese cuando usted andaba en el mundo, cuando yo andaba en el mundo que no conocía de Dios. No perseguíamos a los cristianos, no les dábamos muerte, no lo echábamos a la cárcel. Pero dice que pecado es pecado, nos reíamos de ello. Se burlaban. Nos burlábamos de ello. En pocas palabras, estábamos actuando de la misma forma que estaba actuando Pablo. Exacto. Solamente porque nosotros no los encerrábamos ni le dábamos muerte. Pero era más feo lo que hacíamos porque nos burlábamos y nos reíamos de ellos. Santo. Pero Dios tuvo misericordia de usted y la tuvo de mí también. Así como Pablo tuvo su conversión, así por ese proceso pasamos nosotros también. Amén. 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 Que si un religioso nos hubiera visto en aquellos tiempos, que no queríamos saber nada de Dios, inmediatamente nos hubieran condenado, te vas al infierno. Sí. Inmediatamente nos hubieran condenado. Con todo el pelo. Calvo, pero te vas al infierno. Amén. ¿Qué pasó la gloria? Gloria a Dios. Amén. Pero así era Pablo también. Amén. Dios tenía un trato especial con Pablo. Amén. Dios tenía un trato especial con nosotros. Dios sabía que un día nosotros íbamos a estar hablando de su palabra. Amén. Aleluya. Dios sabía que un día nosotros íbamos a dejar de reírnos de los cristianos y íbamos a ponernos en lugar de ellos. Amén. Amén. Y no pasó mucho tiempo, aquí estamos. Gloria a Dios. Aquí estamos, amén. Amén. Y también Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Que él era terrible, era temible, pero también no iba a pasar mucho tiempo a que Dios lo pusiera en cuenta. A ver, Pablo, ¿qué está pasando contigo? Amén. Así como lo puso a usted y a mí. Gloria a Dios. Le voy a invitar que ahí mismo en Hechos 9, Hechos 9:1, la palabra dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice, vamos a parar ahí. Lo que nos está diciendo Hechos 9, 1 y 2. Dice que Pablo, él quería seguir su venganza en contra de los cristianos. Pero él estaba haciendo todo legal. Él fue con los sumos sacerdotes, que le dieran carta, que le autorizaran ir a sacar hombres y mujeres que encontrar en la sinagoga. Amén. Amén. O sea, Pablo quería terminar con ellos. Ya había estado ahí en la muerte de Esteban. Ahora estaba pidiendo carta
para ir y apresar a los demás. Ahora ya iba legalmente, ya llevaba papeles que le ampararan a él. Amén. En este tiempo fue a la Corte Superior a recibir una carta. Amén. Que le diera el derecho de poder apresar a las personas. Así que Pablo quería terminar con los del camino. Pero ¿qué dice el 3? Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Él iba en camino. Él iba a apresar a los cristianos. Pero algo pasó ahí. Dice que una luz del cielo lo rodeó a él. Esa luz venía de parte de Dios, ese resplandor. Amén. Es la misma luz que nos iluminó nuestra mente cuando nos hablaron de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar, cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. Nosotros podemos mirar ahí que el plan que Saulo tenía fue cortado. Saulo iba con expectativa de agarrar a todos los cristianos, a todos los del camino. ¿Por qué? Porque él pensaba que él estaba haciendo bien las cosas delante de Dios. Saulo era una persona bien preparada, pero desgraciadamente estaba mal. Estaba mal instruido. Estaba erróneamente, creía erróneamente. Así como nosotros. Antes de venir a los caminos de Dios, nosotros pensábamos que estábamos en el camino correcto. Aún cuando ni siquiera ni Biblia teníamos, ni conocíamos la palabra de Dios, y aún así peleábamos que estábamos en lo correcto. Y yo no voy a hacer un aleluya. Y no me importa lo que digan. Pero eso era lo que nosotros creíamos. Pero ese no era el plan de Dios que tenía para nuestra vida. Ahora me pongo a pensar. La ignorancia hablando a través de nosotros. Ni conocíamos aún los libros de la Biblia. Pero nosotros estábamos en lo correcto. Créame, y no le estoy mintiendo. Mi esposa afortunadamente se crió en un lugar cristiano. Cuando yo me casé con mi esposa, y pasó mucho tiempo para que me convirtiera, un versículo de la Biblia no me lo sabía. Ni sabía qué libros tenía la Biblia, en eso le digo todo. Porque nunca había tenido una Biblia en mis manos. Pero aún así, el señor Vicente, ignorante, aún así creía que estaba en lo correcto. Cuando nunca había leído palabra de Dios. Lo mismo estaba con Pablo. Pablo pensó que estaba en lo correcto. Él pensó que estaba agradando a Dios. Amén. Pero ahí Dios le cortó su inspiración de ir y apresar
a los cristianos. Amén. Ahora miremos en Hechos 13. Hechos 13:9. Ahí podemos mirar que dice: entonces Saulo, que también es Pablo. Amén. Ahí miramos cómo el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Dice: lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo había nacido de nuevo, Bien. con un corazón nuevo. Amén. Ahora Pablo tenía una nueva actitud y había conocido a Cristo, porque él le había hablado. Amén. Y ya. Y el deseo de su corazón era conocerlo personalmente. Ahora Cristo se había convertido en el todo para él. Amén. El gran testimonio que tenía era cómo Cristo lo había alcanzado. Amén. Amén. Imagínense, el apóstol Pablo, él no conoció a Jesús. Él nunca anduvo con Jesús. Al contrario, él perseguía a los discípulos del Señor. Pero ese día que él se convirtió, ese día que él iba en camino a Damasco, él se transformó en un nuevo hombre, Amén. un nuevo corazón, y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hablaba a través de él. Amén. Imagínese cuando él se paró y empezó a hablar de la palabra de Dios, como que si él anduviese con Jesús. Aún así, yo creo que los apóstoles del Señor aún así le temían a Pablo, porque él los perseguía. Y como de la noche a la mañana Pablo ya está hablando de Jesús. Yo creo que al principio ellos temían de ¿por qué este hombre está hablando de Jesús? Si él es el que nos persigue. Amén. Amén. Así que Pablo fue transformado de la noche a la mañana. Amén. Hay un proceso que él quedó ciego y fue llevado, pero recuperó la vista y ya empezó a trabajar para el Señor. Amén. Ese mismo proceso también nosotros lo hemos pasado. El que se ha dejado de, porque hay personas que conocen de la palabra de Dios y se transforman inmediatamente. Pero también hay personas que les hablan de la palabra de Dios y vienen a la iglesia, se congregan en una iglesia, pero aún así no han sido transformados tampoco. No han nacido. No han nacido de nuevo. Todavía andan con un pie afuera y otro adentro. Amén. Amén. Pero gracias a Dios que esa gente no está aquí. Amén. 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 Pero Pablo fue transformado de la noche a la mañana. Amén. El Espíritu Santo empezó a usarlo. Empezó a hablar a través de Pablo. Amén. Amén. Y ese mismo Espíritu Santo es el que está en usted y el que está en mí. Amén. Amén. Y es bonito que muchas veces usted le habla a las personas acerca de Dios y usted no sabe ni cómo le salen las palabras. Que al final de cuentas usted se sorprende cómo usted le habló a las personas de la palabra de Dios. Pero es que es el Espíritu Santo que está hablando a través de usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a invitar que vayamos a Filipenses 1.
1:21. Amén. Amén. Allí es el apóstol Pablo hablando. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora el apóstol Pablo, después de andar persiguiendo a los cristianos, ahora está diciendo, yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a hacer todo lo que a Él le agrada. Amén. Ya mi vida no me importa. No me importa ya mi vida, lo que yo pensaba ya se quedó atrás. Amén. A mí ya no me importa. Yo voy a agradar a Cristo y si yo muero, ya es ganancia. Amén. Va con Cristo. Imagínese el apóstol Pablo, lo que él pensaba en el morir. Él pensaba, si yo me muero, me voy con el Señor. Amén. Pero si yo estoy aquí, yo le voy a servir a Él. Amén. Él ya tenía la convicción de que el morirse, a donde él iba a ir. Amén. Porque el vivo Dios estaba obrando a través de él. Amén. Amén. El vivo Dios le había hablado a Saulo. Porque tú me estás persiguiendo. Ahora Saulo sabía que Pablo, ahora sabía que estaba en el camino correcto. Amén. Amén. Hermano, lo mismo pasa en nosotros. Nosotros sabemos que estamos en el camino correcto. Amén. Cristo. Ahora, nadie nos va a decir que nosotros estamos en un camino equivocado. Y le voy a decir el por qué. Si usted ha sentido la presencia de Dios en su vida, Amén. nadie le puede decir que Dios no existe. Amén. Si usted ha visto los milagros que Dios ha hecho, Amén. nadie le puede decir que eso es una mentira. Nadie nos puede hacer cambiar de lo cual nosotros creemos. Amén. Amén. Te van a hacer cambiar si tú no has nacido de nuevo. Exacto. Te van a hacer cambiar si tú nunca has sentido la presencia de Dios. Ya. Lo primero que van a decir, es cierto, Dios no existe, yo nunca sentí la presencia de Dios. ¿Y por qué la va a sentir si nunca lo buscó? Amén. Es cierto. La palabra de Dios dice, si me buscas me encontrarás. Amén. 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 Gloria a Dios. Nadie nos va a hacer cambiar a nosotros de que estamos en el camino equivocado. Amén. Mientras nosotros sintamos la presencia de Dios, cuando estamos en las alabanzas y sentimos las caricias de Él, hermanos, nadie nos va a decir que Dios no existe. Amén. Gloria a Dios. Nadie nos va a decir que nosotros estamos en un lugar equivocado. Amén. Cuando nosotros tenemos problemas y le clamamos al Señor, hermanos, nosotros sentimos su presencia. Amén. Sentimos su mano. Amén. Gloria a Dios. Cuando pasamos por momentos difíciles, que nosotros sentimos que no soportamos, pero ¿sabe qué? Con la ayuda de Dios, todo es posible. Amén. Amén. Cuando estamos pasando por un desierto, tenemos en donde nosotros refugiarnos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8, 29.
¿Estamos ahí? Amén. La palabra dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo ya no se sentía grande como se sentía anteriormente. Amén. Sino como alguien que necesitaba ser completamente cambiado. Amén. Debido a que después de la transformación, Pablo fue otra persona. Amén. Ya no fue el que perseguía a la iglesia. Pablo fue de un corazón humilde, después de que fue cambiado. Amén. Y fue como Dios pudo también cambiar su interior, Amén. para que de esa misma manera fuera hecho conforme a la imagen del Hijo. Amén. Amén. Cuando nosotros fuimos transformados, más bien cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, que lo aceptamos, para nosotros ser transformados, primero tiene que haber humildad en nosotros. Amén. Amén. Tiene que quitarse la grandeza de nosotros. El que yo me creo más que tú. El que yo soy superior a ti. Si usted quiere que Dios trabaje en su vida, debe de poner primero humildad. Amén. Debemos de tener humildad en Amén. nuestro corazón Amén. para poder ser transformado. Porque si no hay humildad, Dios no puede hacer nada en nosotros. Exacto. Nada. Y Pablo fue lo que primeramente se hizo humilde, para que Dios pudiera trabajar en él. Amén. Amén. Pero podemos mirar que Pablo pasó por dos tipos de transformaciones en su vida. Amén. La primera fue su conversión, cuando su corazón se transformó. Él describe de cómo deshacerse de un viejo hombre para venir a ser un nuevo hombre. Amén. El cual para Pablo, esa transformación fue instantánea. Amén. Amén. Él, en cuanto el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En ese momento él lo reconoció como Señor Amén. Amén. y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él se convirtió instantáneamente. Amén. Pero nosotros podemos decir, desafortunadamente, pasaron años. Que nos hablaban de la palabra de Dios. No. Me acuerdo que una vez me invitaron a una iglesia y me dijeron que si iba con ellos a una iglesia, y le digo, pues tan mal me miras para que me estés invitando. Ignorancia hablando, amén. Ignorancia hablando. Nos hablaron una vez, 2 veces, hasta que por fin. Pero dése cuenta de algo, que Dios tenía misericordia de nosotros. Amén. Dios tenía un plan con nosotros. Amén. No importaba cuántas veces lo rechazáramos, Él seguía teniendo misericordia. Amén. Y nosotros podemos mirar que el Señor le habló a Pablo. Pablo inmediatamente lo reconoció como Señor. Amén. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la segunda transformación fue un proceso de santificación. Todos los días tomaba la cruz para seguir a Jesús. Amén. Y es
el proceso que también nosotros tenemos que hacer, que estamos haciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Pablo viene siendo un ejemplo para nosotros. Amén. No vamos a decir que queremos ser como Pablo, ni nos vamos a parecer a Pablo. Amén. Como Pablo dice, nuestra meta es Jesús. Es parecernos más a Él. Amén. Amén. Pero la forma de conversión es un ejemplo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a invitar a que vayamos al libro de Gálatas 2:20. ¿Estamos ahí? Gálatas 2:20. Amén. La palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El que estaba persiguiendo a los cristianos, el que pidió carta para perseguirlos, ahora está diciendo: mas con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora Él es el que vive en mí. Amén. Amén. Miramos cómo Pablo de la noche a la mañana empezó a hablar del Señor Jesús. Empezó a predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Hablar de la grandeza. Cuando aún él no anduvo caminando con Jesús. Luego en Romanos 12, Romanos 12:2. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No te conformes, mi hermano, está diciendo. No te conformes, mi hermana. Sé transformada. Amén. Amén. Sé transformado, mi hermano, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra. Gloria a Amén. Dios. Amén. Y dice que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Amén. Amén. Ahora, después de perseguir a los cristianos, está hablando maravilla. Está hablando maravilla del Señor Jesús. Amén. Amén. Y ahí un poquito atrás en 2 de Corintios, Segunda de Corintios 3. Perdón, un poquito adelante. 3. Segundo de Corintios 3:18. La palabra dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. Hermano, miramos lo que dice Gálatas 2:20. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora en Romanos
2:12, no te conforméis, dice, sé transformado por medio de la renovación. Podemos imaginar que el hombre que escribió estas palabras, estas cartas, es el hombre que iba en camino a Damasco, con una actitud desafiante, persiguiendo a los cristianos. Ninguno de nosotros podemos usar nuestros antecedentes como excusa. Ninguno de nosotros podemos decir, yo fui tan malo que ahora no le puedo servir a Dios. Hay personas que lo creen. Hay personas que creen que Dios no los puede perdonar. Cuando nosotros podemos mirar, ¿quién es Pablo ahora? ¿De dónde salió Pablo? ¿Cómo Pablo perseguía a los discípulos de Dios? Amén. Ahora Pablo estaba escribiendo cartas, que esas cartas hasta la fecha no son útiles para nosotros. Y hay personas, una vez fuimos con mi esposa a mirar a un señor. Su esposa era cristiana, él no. Él ya falleció también. Lo hicimos que aceptar al Señor, pero con grandes dificultades. Lo primero que él nos dijo, que él creía que Dios a él no lo iba a perdonar. Él sabía que había un Dios, pero sus hechos del pasado habían sido tan feos, él había hecho tanto mal, que pensó que Dios no lo iba a perdonar. Le explicamos lo que es la palabra de Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Si tú vienes a los caminos de Dios, nueva criatura vas a ser. Amén. Dios te va a perdonar tus pecados, Amén. los peores que hayas hecho. Él se atrevió a decirnos, yo todavía me acuerdo la última persona que maté cómo me miraba. ¿Usted cree que Dios me va a perdonar? Claro que te va a perdonar. Para hacer la confesión de fe, aceptar al Señor, costó. No podía hacerlo. Muchos se van al pasado, al antecedente que uno tiene. Y lo primero que dicen, yo no creo que Dios me pueda perdonar a mí. Por lo cruel que fui, por lo malo que fui, por el tipo de vida que yo llevé en mi pasado. Pero Dios, a Pablo, a pesar de que estuvo en el asesinato de Esteban, que agarró carta para ir a apresar a todos los del camino, ante los ojos de Dios, Pablo estaba condenado. Estaba siguiendo a su gente, estaba siguiendo a su pueblo, los estaba matando. Había agarrado cartas para legalmente poder agarrarlos y apresarlos. Ante los ojos del humano, Pablo iba directo al infierno. Pero eso no era el plan de Dios. Dios tenía un plan perfecto para Pablo. Amén. Así que nosotros, mi hermano, nuestro pasado no debe de ser un estorbo para poder servir a Dios. Amén. Amén.
Amén. No importa lo que usted haya hecho. Yo no creo que haya hecho usted cosas peores que Pablo. Y si las hizo, así como Dios perdonó a Pablo, también lo puede perdonar a usted. Amén. Pero no ponga de excusa su pasado para poder servir al Señor. Amén. Lo único que el Señor quiere es un corazón dispuesto. Amén. Un corazón dispuesto y un corazón humilde que le diga, Señor, aquí estoy. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué quiere que yo haga? El que quiere que yo haga, lo quiere escuchar el Señor de boca de usted también. Amén. Amén. Porque si usted no tiene un corazón humilde, créame que el Señor no va a trabajar en su vida. Si usted quiere que el Señor le perdone lo que usted haya hecho en el pasado, primeramente usted se tiene que olvidar que fue lo que usted hizo en el pasado. Arrepentirse. Tiene que arrepentirse para que el Señor lo pueda perdonar. Amén. Amén. Nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Amén. Y gracias a Pablo, a la entrega que tuvo, nosotros podemos mirar estas cartas que él escribió. Amén. 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 ¿Qué es lo que Dios no puede perdonar? Cuando venimos a los caminos de Él, lo único que Él quiere, humildad. Amén. Amén. Humildad en nuestros corazones para Él poder transformar nuestras vidas. Amén. Después de que Pablo anduvo persiguiendo a los del cristiano, dice, para mí el vivir es Cristo. Amén. Él se olvidó de todo lo que él sabía, de todos los estudios que él tuvo. Una doctrina errónea. Ahora dice, para mí el vivir es Cristo. Y si yo me muero, es ganancia. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de entender también, en quién nosotros creemos, a dónde nosotros vamos a ir. Amén. Y lo más bonito es saber a dónde va nuestra familia. Amén. Es algo terrible perder un ser querido. Hace 2 años, va para 2 años que perdí a mi hermano. Me dolió mucho el haberlo perdido. El año pasado perdí a mi mamá. Me dolió a mi madre, pero ella ya era grande de edad. Lo que me trajo a mí mucha paz fue de que yo sabía a dónde iba mi hermano. Casa. En el último momento, él aceptó al Señor. Amén. Sentí feo, pero yo sé que un día nos vamos a volver a ver, Amén. porque yo sé que él está en casa. Amén. Y ahora, él fue como los malhechores que estaban ahí con Jesús, crucificado. A última hora fue salvo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que importa. Amén. Como decimos en México, pasó pero a panzazo, ¿verdad? Pero lo más importante es de que pasó. Amén. Amén. Así que mi hermano, Dios quiere escuchar de usted
Que usted le diga, ¿y qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Señor, ¿en qué yo te voy a servir? Pero acuérdese una cosa, sea específico con Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser un evangelista. Dígale, Señor, yo quiero ser un profeta. Amén. Dígale, Señor, a mí úsame en sanidad. Amén. No se vaya con las emociones. Porque las emociones muchas veces no sabemos lo que decimos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor. Fue algo tan maravilloso. Conocimos a este pastor americano. Cómo Dios lo usaba en sanidad. Y andábamos con él por donde quiera. Cuando iba a una iglesia, la gente lo seguía de adentro. Se terminaba el servicio y lo seguían en el estacionamiento. Y era bonito como él nunca se negaba a orar por la gente. Amén. Y me acuerdo que yo cometí el error de decirle al Señor, Señor, úsame en lo que tú me quieras usar. Me puso en lo más duro. Me puso de pastor, que yo nunca pensé ser un pastor. Por eso nosotros tenemos que ser específicos con Dios. Cuando usted quiera unos zapatos nuevos, dígale al Señor de qué color los quiere. Qué mal. Porque si usted no le dice cómo los quiere, después no se queje que le queden apretados. Amén. Amén. Así es con el Señor. Amén. Tenemos que ser como Pablo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. El apóstol Pablo es un ejemplo a seguir para nosotros los cristianos. Amén. Amén. Y ahí le vamos a parar. Vamos a hacer una segunda parte del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, después de que aceptó al Señor, el Señor lo llevó al cielo. Amén. El Señor le enseñó cosas a Pablo, así como nos las puede enseñar a nosotros. Amén. Pablo no fue alguien más especial que nosotros. Lo único que Pablo hizo, que se entregó de corazón. Amén. Nosotros queremos ser como Pablo. Queremos mirar lo que él miró. Queremos mirar lo que el Señor le enseñó. Tenemos que ser humildes de corazón y entregarnos completamente a Él. Amén. Amén. Así que aquí le vamos a dejar. La siguiente semana seguimos la segunda parte del apóstol Amén. Pablo. Amén. Y la segunda parte más interesante. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Amén. Amén. Aleluya. Amén.